Me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a María Milagros Pérez Ruiz. Ella es jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar en este foro. Igualmente, un gusto. Vamos a platicar contigo de un tema muy importante, que es la violencia familiar. Primero que nada, para que las personas podamos entender un poquito cómo funciona este proceso, ¿qué es lo que hace una jueza de control como usted? Bien, una jueza de control o un juez de control evidentemente conoce del asunto luego que una persona es detenida en una comisión de un delito o bien en una inicial sin detenido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Ministerio Público emite una resolución de ejercicio de la acción penal, puede ser con detenido cuando se detienen en flagrancia, es decir, cometiendo el delito, o bien sin detenido cuando la persona presenta una denuncia en la Fiscalía y se judicializa, es el término que se utiliza para emitir una resolución de ejercicio de la acción penal. El juez de control conoce en ambas situaciones, ya sea para calificar de legal la detención o bien para formular imputación por parte del Ministerio Público y, por supuesto, esto da pauta a una vinculación a proceso. Esta determinación de vinculación a proceso es una resolución que fija el rumbo de una investigación por un delito. Y entonces inicia la investigación luego de la noticia criminal, de la denuncia y o querella, ya sea en flagrancia, como te comentaba, o bien sin detenido cuando se presenta en la Fiscalía. Una vez que se vincula a proceso, viene posiblemente la imposición de alguna medida cautelar y se fija un término para la investigación. Entonces el juez de control tramita todos estos actos procesales y una vez que se termina la investigación, el Ministerio Público formula la acusación por ese delito. Y el juez de control sigue conociendo, el juez o jueza de control sigue conociendo hasta a una etapa intermedia que es la etapa de preparación. De ahí que entonces el juez de control conoce desde el ejercicio de la acción penal hasta la preparación del asunto a juicio. Es ya en juicio, conoce un tribunal de enjuiciamiento. Esa es la función del juez de control. Mencionaba los delitos, entrando en materia. ¿Qué entendemos por delitos de violencia familiar? ¿Qué es donde entran con estas acciones? Bien, el delito de violencia familiar es una acción u omisión intencionada que genera violencia. Puede ser física, psicoemocional, económica, patrimonial, sexual, contra los derechos reproductivos, en contra de un miembro de la familia o bien en contra de un integrante de una relación de hecho. Aquí vamos a dividir para que el auditorio conozca. Hay violencia familiar contra un familiar, ya sea por afinidad o en pariente por consanguinidad, padres, hijos, hermanos, primos, o bien en una relación de hecho. La Ciudad de México no previene esa violencia familiar como tal en una relación de noviazgo, pero sí la equipara a la violencia familiar y las penas son iguales. Entonces, en ese sentido, la violencia familiar se puede dar en una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio, es decir, los novios o cuando son relaciones de padrinos o cuando las parejas tienen relación con los hijos de su pareja sin haberlos concebido, también puede darse esas relaciones de hecho. En ambos casos, el legislador determinó penas para este tipo de ilícito. Justamente hablando de las penas, estas sanciones, ¿cuáles son esas medidas justamente que se pueden tomar contra alguien que ya fue encontrado culpable, que ya se le fincaron estas responsabilidades? Bien, debemos entender que la violencia familiar como fenómeno incide no solo en el núcleo familiar o en estas relaciones de hecho, sino también incide en la comunidad en general. Por eso las penas tienen una doble función. La primera de ellas es sancionar al transgresor de la ley. La segunda es enviar un mensaje de cero tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Implica la prevención del delito. En la Ciudad de México, el legislador ha determinado una gama de sanciones para el responsable del delito de violencia familiar. Evidentemente, es la pena de prisión, de 1 a 6 años de pena de prisión. Puede ser, además, sometido a un tratamiento especializado para agresores de violencia familiar. Además, la persona sentenciada también pierde los derechos de familia, sucesorios, de alimentos, de guarda, custodia e inclusive de tutela. Entonces, eso es por un lado, pero además también el delito implica medidas de protección
Por supuesto, en relación a violencia contra las mujeres, medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad implican no acercarse ni comunicarse con la víctima, no acercarse al domicilio de la víctima. Custodia por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Vigilancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como puedes observar, el legislador determinó esta gama de sanciones para, por supuesto, sancionar al que transgrede la ley, al que comete un delito, pero en pro de la víctima, protegiendo sus intereses y su seguridad, porque sabemos que la violencia familiar es cíclica. La violencia familiar empieza con una acumulación de tensión y luego va dando la vuelta al ciclo y empieza la agresión, es decir, esta agresión a virtud del tema de la violencia y finalmente termina con el arrepentimiento. Muchísimas gracias, jueza. Discúlpeme la interrupción un poco abrupta. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy e invitar a la gente a que realice las denuncias en caso de detectar algunos de estos casos.